Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy es Drácula, que tiene que ver con todo lo que hemos platicado alrededor de estos 8 meses. Quédese, le va a interesar. Bien, el día de hoy va a decir usted porque vamos a hablar sobre este señor, pero déjeme ponerle ahí en contexto. Primero, este señor, su nombre era Vlad Tepes. Tepes. Ese era su nombre. Él fue ex príncipe de Valaquia, un lugar cerca de ahí de Rumanía o Rumania. Esto sucede más o menos, la vivencia o la vida de este señor es del 400, en el siglo XVI, siglo XV, no logran ponerse bien de acuerdo los historiadores, pero existió, sí existió porque existe su castillo. Vlad Dracul, que significaba, en aquel tiempo no estaba acuñado el nombre Drácula como tal, pero Dracul significaba hijo del diablo o diablo literalmente. ¿Por qué le decían así a este señor? Porque era un hombre que se dedicaba, pues es lo que conocemos nosotros ahora, lo que ya nos llegó a nosotros fue el conde Drácula, o sea, era un príncipe de Valaquia. Bien, ¿por qué se distinguía este hombre? Este señor era un hombre que le encantaba hacer sufrir a la gente. Era una persona que no tenía sentimientos, como decimos así, que tenía los hígados negros. Era un hombre que no sentía empatía. Yo pienso que era ¿cómo le dicen? Psicópata. A los que no sienten el dolor de los demás. Que no tienen empatía. Discúlpeme si me estoy equivocando con el término. Dura 7 años en uno de esos lapsos. En estos 7 años él tuvo de víctimas a más de 100,000 personas, entre ellas hombres, mujeres y hasta personas muy jóvenes. Jóvenes, estoy hablando de niños de 12 años o niñas de 12 años. ¿Qué método utilizaba? ¿Por qué no se escandaliza este señor? Déjeme decirle como quiera, es considerado héroe en Rumanía. No sé, no investigué más sobre su historia más que lo que yo quería extraer de este personaje tan difundido en la actualidad. Bien, este señor disfrutaba ver, no disfrutaba así como que denle muerte a fulanito porque hizo tal cosa, no, era castigo y muerte. ¿Castigo qué era? Que él sufriera muchísimo antes de morir. Ok, ese era su sistema. Muerte lenta. Porque pues él, no sé, sentía regocijo, no sé, le agradaba esto. Ya después le agregaron ahí que la sangre y que se comía la sangre y que tenía colmillos. Eso ya fue parte de la leyenda. Pero en realidad sí él disfrutaba de la muerte de las personas, pero que fuera una muerte lenta, muy lenta. Ahí le voy a poner qué método utilizaba él para hacer sufrir a las personas y que no se murieran luego. Es terrible, es una cosa que te da horror. Ahí se la voy a poner ahí. Se la voy a atravesar a una persona o animal con un palo, introduciéndoselos por el ano. Edad media se empalaba a algunas personas que eran condenadas. Bueno, este sistema le dio a él el nombre de Vlad el Empalador. ¿Le parece a usted terrible? Imagínese, o sea, es algo que te va atravesando hasta que llegara aquí. De tal manera que él manda limpiar alrededor de su castillo y deja puras varas de un grosor aproximado de que pudiera soportar el peso de un cuerpo. Porque pues ya le leí como, y ahí está ya capturada. Ok, vamos a continuar. ¿Por qué yo estoy sacando esta terrible y horrorosa historia? Porque no te deja más que una sensación así bien horrorosa. Hasta que llegó alguien pues de su medida o más, era un turco, el que
quita la existencia cortándole la parte superior de sus hombros. Así, yo creo que deberían de haberle aplicado el empalamiento también. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué relación tiene? Antes de continuar, he mencionado desde el video anterior, ya fue un video incómodo para muchas personas. De hecho, para mí lo es. Para mí lo es también. Este también es un video incómodo. Pero hemos llegado a un nivel dentro de este activismo que yo estoy realizando donde hay cosas que se tienen que hablar. Tengo que decirle algo antes de continuar. Yo creo en Dios, no soy una atea, no soy una renegada, no practico el satanismo, no, nada de eso. Yo creo en Dios, creo que existe un Dios supremo, el número uno, el innombrable, no tiene nombre, o sea, su grandeza es inaccesible, como dijo Jesucristo, y la Biblia misma, a Dios no lo ha visto a nadie jamás, jamás. Y cabe la pregunta, ¿y por qué Moisés sí lo vio? Bueno, ok, ahí la dejamos, no es tema de este momento. Pero sí, muy bueno para mencionarse. Entonces, le decía, yo creo en Dios, creo que Jesucristo, así como me lo presentan en el Nuevo Testamento, claro que amo a un ser así como Él. Y si Él me dice que su Padre es idéntico a Él o Él es idéntico a su Padre, pues bienvenido. Ese Dios del cual nos habló Jesús, que su Padre era igualito que Él. Bien buena gente. Bien, ¿por qué estoy sacando todo esto? Bueno, aclarado este punto, vamos a ver la Biblia con un ojo más analítico, como un texto histórico más que como un texto religioso. Acompáñenme a ver de esta manera la Biblia. Vamos a ver 2 de Samuel 21:1. Son textos cortitos, pero muy muy de lo que queremos hablar. Bueno, aquí le voy a poner el texto y sígame con la lectura, por favor. Dice, el 21:1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová, pues allá andaban sin nada que comer. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, era en represalias, Yahvé, en represalias, porque Saúl había arremetido contra la casa de Gabaón o los gabaonitas, porque ahora Jehová le estaba aplicando el de que no tenían que comer. 3 años. Ok. Entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hago, Yahvé, para quitarme esta situación que estamos viviendo? Ahí está el versículo 6 de 2 Samuel 21, dice, denle 7 varones de sus hijos, o sea, descendencia de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová, y el rey dijo, yo se los daré. Bien, aquí vemos que Yahvé, para quitarles esa hambruna que tenían, dijo, tienes que dar 7 descendientes de Saúl, ya que él fue el que atacó a los gabaonitas y yo no estoy de acuerdo con eso, por eso les estoy infringiendo 3 años de hambruna. Ok, ahora vamos a leer otra Biblia, otro documento histórico bíblico. Acuérdense que lo estamos viendo no desde el punto de vista religioso, porque si no usted no lo va a poder leer. Va. En el verso 11 de 2 de Samuel, pero ahora de la Biblia que se llama Anchor Bible, esta Biblia lo traduce así: deja que nos entreguen, ahí se la puse, deja que nos entreguen 7 de sus descendientes, o sea, descendientes de Saúl, y los empalaremos para Yahvé, YHWH. Y David se los dio
Por culpa del rey, Dios castigaba al país con 3 años de hambre. La culpa se expió empalando a 3 de sus herederos que no tenían culpa alguna en el tiempo de la cosecha, y Dios hizo fértil la tierra. Hasta ahí vemos como libro histórico, la Biblia nos habla. En la Biblia gris dice que los ahorcaron. Para el caso es lo mismo, pidió un sacrificio humano para quitarles el pecado que había cometido Saúl. Murieron personas por la hambruna. Ok, hasta ahí vamos a dejarlo. Costumbre que también tenían los israelitas. Ahora, empalarlos para ofrecérselos a Yahvé, y que Yahvé, o sea, ahí está, Yahvé dejó dejó que ya lloviera y que pudieran tener, que la tierra se hiciera fértil otra vez. Dígame usted, si a usted como persona que estamos estudiando historia, ¿qué le parece este Dios que aplica esto? Ok, vamos a pasar a otro punto antes de que nos haga pum la cabeza o antes que se vaya y me deje de ver. Vamos a ver otro punto que también saqué muchos puntos, pero de los que se me hicieron más así importantes, pero todos son importantes porque están implicadas vidas, fueron personas como usted y como yo que estaban ahí. A estos pobres niños o sea, gente, ¿cómo se dice?, descendientes de Saúl, o sea, ni en cuenta con lo que Saúl había hecho, el pecado que había cometido de atacar a los gabonitas. Pero bueno, vamos a ver ahora Números 25:4. Ahí más o menos le voy a parafrasear lo que significa o por qué lo estamos sacando, Números 25:4, y luego le digo yo ya la lectura. Lo que sucede en ese momento es que fue en el tiempo de Moisés, y pues es cuando los israelitas se van allá con las moabitas y andan haciendo cosas que no deberían de hacer según la ley que Dios les había dado, ¿sí? Entonces le dice, pues se hace ahí una azote de los que Dios ponía, los que el Yahvé de la antigüedad hacía. Y viene descrito muy bien en Números 25:4. Dice, el Señor dijo a Moisés, Biblia de las Américas, el Señor le dijo a Moisés, toma a los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor. ¿A plena luz de cuál Señor? De Él mismo. A plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. O sea, de Él, estaba hablando de Él mismo. Dice, para que se apacigüe mi coraje, agarra a todos los principales, o sea, como que a los príncipes, a los como lidercillos de algunos grupos. En la Biblia latinoamericana dice así, el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Otra Biblia que se llama Reina Valera Gómez dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Bueno, hasta ahí vimos ya varias Biblias, pero yo le quiero mostrar esta que a mí me causa. Es la Reina Valera de 1960, Números 25:4. Dice, esta no es la Reina Valera Gómez, esta es la Reina Valera del 60. Números 25:4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ahí el Dios Yahvé hablaba como que él no era él, era otra persona, o sea, es muy extraño.
Pero bueno, vamos a decir, eran formas de hablar de aquel tiempo. Sacrifica a todos los principales del pueblo y mi ira se apartará de ustedes. Estaban teniendo ahí muchos problemas. Vamos a ver una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, versión de la Universidad de Jerusalén. Números 25:4, estamos en el mismo verso. Dice así, y dijo Yahvé a Moisés, toma a los jefes del pueblo y empálalos en honor a Yahvé, cara al sol, así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Cosa que luego si usted lo sigue leyendo se da cuenta que dice, en el 9 dice, y así cesó la furia de Dios, de Yahvé. Que dice que es esa latinoamericana de la Universidad de Jerusalén. Es la que en vez de decir ahorcar, dice empalar. Yo le noto mucha diferencia, que va de ahorcar a empalar. En el primero de los casos, ahorcar, como quiera, ya estaba pidiendo vida, estaba pidiendo vidas para quitar para elevar una afrenta que le habían cometido. No estaba pidiendo un animal, no estaba pidiendo que le sacrificaran, no estaba pidiendo nada de eso. Estaba pidiendo vidas. Estamos leyendo la Biblia desde el punto de vista histórico, para que luego no digan que estoy siendo blasfema, satánica, demoníaca, no sé. Estamos checando la Biblia desde un punto de vista histórico, la historicidad a través de la Biblia. Haga de cuenta que yo, bueno, ahorita con el internet podemos tener aquí muchas Biblias en la mesa. Entonces yo busqué en las más conocidas y busqué en las no tan conocidas. Por lo regular en todas dice, y Yahvé pidió que se les ahorcara de entrada. ¿Por qué ahorca personas para calmar su ira? Dice ahí, dice que este Dios ahorca personas para calmar su ira. O sea, volvemos a lo mismo, un Dios bien iracundo, y no se le quitaba, o sea, vamos a decir ahora en la actualidad, dice, ay, o sea, vamos a danzarle a un santo, o vamos a llevarle flores, o vamos a llevarle unas veladoras aromáticas. No. O sea, el Dios del que habla el Antiguo Testamento pedía vidas para tranquilizarse. O sea, su tranquilizante eran vidas. O sea, no puedo decirlo de otra manera. Ahí está escrito. En todas las Biblias que usted agarre, ahí está. Pero, ¿por qué yo utilicé a Vlad Drácula para hablar de este asunto? Porque era uno de los conocidos, de los muy famosos que empalaban. Ahora, usted va a decir, ay, a lo mejor es cuestión de traducción. No, si yo soy investigadora de la Biblia, no desde el punto de vista religioso, soy investigadora de la Biblia, no desde el punto de vista religioso. Estoy viendo que Yahvé en algunas traducciones, como la latinoamericana de Jerusalén, Universidad de Jerusalén, traducen la palabra ahorcamiento por empalar. ¿Por qué? Déjenme le digo por qué. ¿Por qué les quiero creer? ¿Por qué les quiero creer? Que no era ahorcamiento y que todas las demás pusieron ahorcamiento para que no se oyera tan feo. Porque recuerde que estamos hablando que el que lo estaba pidiendo era Yahvé. Ya de entrada estaba mal porque estaba pidiendo vida. ¿Está usted de acuerdo hasta ahí, no? No creo que no esté de acuerdo. Si es el Dios todopoderoso, el que tiene todo, el que si quiere le hace así, y todas las rodillas se doblarían frente de él y le darían todo lo que él quisiera. No te puedes poner como dicen, no te puedes poner a patadas con Dios. No se puede. Somos un microbio, somos un átomo frente de... No, yo creo que un átomo está grande frente a la presencia de un Dios, como el que nos quiere presentar en el Antiguo Testamento.
Porque sí le quiero creer a la que dice, porque no nada más esa, hay más Biblias, nomás que vienen en otros idiomas, y hay más Biblias y no acabas con el material. Pero esta me gustó porque está muy clarita. Y me gustó también por de dónde viene, de la Universidad Latinoamericana de Jerusalén. O sea, me gustó por todos los lados. Y por eso tomé esa. ¿Qué dice el versículo 5 y el 9? Bueno, hubo alguien, un señor de nombre, usted puede leerlos, el verso 5 y 9 de Números 25. Lee el 4, lee el 5, si quiere lea todo parejo para que tenga un contexto y que no diga que yo le estoy ahí como que poniendo periquitos, no. Recuerde que ahorita soy una historiadora en la Biblia antigua, en el Antiguo Testamento, no lo estoy viendo con el velo de la fe o de la religión. Ok. En estos versículos más adelante, viene platicando ahí, fíjese, el contexto. Ya ahí andan todos asustados por el azote que Dios trae. Cuando Dios les daba un azote, empezaba la mortandad por allá y la mortandad por acá. Mortandad por todos lados. Entonces estaban todos así, Moisés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no se quita esto? El azote. Y luego dice, entonces, un señor, bueno, pidieron eso, que Jehová les pidió, junta a todos los principales y ahórcalos, dice la Biblia más benévolamente, y muchas se las leí benévolamente, dice ahórcalos, pero la de Jerusalén recordemos que dice empálalos. ¿Por qué le quiero creer? Porque más adelante, en la Biblia de nosotros, en la de nosotros digo, bueno, de ti, testigo de Jehová, en la gris, el que tenga la Nacacolunga, el que tenga la de las Américas, el que tenga cualquier otra Biblia, usted le continúe leyendo y dice que un señor de nombre Fineas, ese señor se da cuenta que uno de los israelitas mete a una madianita, yo no sé si se enamoró, nomás la metió para tener ahí relaciones con ella, y la mete a su tienda. Entonces él se da cuenta y dice, ¿qué hiciste? Y ni el nombre viene del hombre. Dice nomás, ¿qué hiciste, israelita? Estás pues, violando las leyes, ¿verdad? Estás ofendiendo a Dios. Y se va, agarra una lanza. Si usted sabe, una lanza es un palo largo con una punta no sé, de una punta. Entonces él se va, se mete a la tienda de ellos y lo dice ahí bien así, heroicamente, él traspasa por los genitales, que me suena al empalamiento, nada más que ahí él lo hace ahí de voladita, los empala, los atraviesa de los genitales al cuello. A los dos, a la mujer y al israelita varón. Les hace exactamente lo mismo a los dos. En ese preciso momento se detuvo el azote. Está escrito. ¿Qué puedo hacer con eso? Explíqueme usted, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo decir? Y más arriba, en la Biblia de Jerusalén dice, empala a todos los príncipes, hay todos los principales, no príncipes, principales, como que a los jefes de grupitos, se hacían grupitos y tenía cada quien su jefe. Agarra a cada uno de los jefes y empálalos para que la ira de Dios se aplaque. Como no se aplacaba, entonces este hombre Fineas se da cuenta del suceso del israelita y va y los atraviesa. Más adelante, en la Biblia que diga ahórcalos y en la Biblia que diga empálalos, también dice que este hombre fue y los atravesó por los genitales. ¿No le parece la misma acción del empalamiento? A mí sí. A mí sí. Y se me hace muy cruel. Ese día murieron 24,000 personas. El error fue que andaban allá además con las madianitas. Pues era un pueblo que andaba hambriento
deseoso, o sea, tenía todo para desear estar en otro lugar. No los estoy disculpando, estoy diciendo, como humano, si te tienen amarrado, pues lo más lógico es que quieras desamarrarte. Pero bueno, esa es la historia que cuenta la Biblia del Antiguo Testamento, el que nosotros tenemos, y que quise hacer lo que ellos hacen, emparejar. ¿Qué sucede? ¿Por qué a Drácula nadie lo quiere? Bueno, excepto uno que otro que sí son fans de Drácula, y muy respetable, ¿verdad? Cada quien. Pero si estamos hablando desde el punto de vista religioso, ¿usted se puede imaginar a un Dios que tuviera esta práctica? ¿Se lo puede imaginar? Yo no. Y le digo una cosa, no quiero tener ese Dios. La verdad. Y vuelvo a repetir las palabras de mi adorado Salvador Freixedo. El día que yo muera, dijo, ya estando bien viejito, creo que fue en el 14, dijo, el día que yo muera, si a donde vaya, donde yo suba y donde yo esté, y está Jehová ahí enfrente y me dice, ¿por qué dijiste todo lo contrario a lo que yo decía? Las hago mías estas palabras. El día que yo muera, el día que yo tenga que estar enfrente de algo, o a lo mejor no estoy enfrente de nada, simplemente no exista ya. Pero si me toca estar enfrente de él, decirle, ¿sabes una cosa? Todo esto que estaba apuntado en la Biblia era tan contradictorio, y con estos simples 2 dedos de frente que me diste, a eso me alcanzó. Eso fue lo que dijo el Salvador Freixedo en una de sus últimas, en su última charla que dio aquí en México. ¿Ok? Esto es lo que yo quería decir. Tiene que quitarse la capa de la religiosidad para poder ver este material con un ojo analítico, no crítico, analítico. Analice, y no le estoy mintiendo. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y pues nos estamos volviendo más intensos, más atrevidos. Pero bueno, igual va a haber. O sea, el que tenga oído, oiga. Ahora sí. Dele like y comparta si le parece interesante este material. Y comente. Gracias.